A ver, bueno, creo que acá seguimos, ingeniero civil, Joan López, ingeniero civil, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, más o menos mencionarles un poco, ahora que ya hemos visto un poco más que tenemos una variedad de especialistas en diferentes áreas, ¿no? De las cuales todos al final se van a terminar complementando. El ingeniero civil, el ingeniero eléctrico, el ingeniero mecánico electricista, el arquitecto, todos al final influyen en que una obra de edificación salga a flote, se entregue y al final el cliente y el propietario queden satisfechos en lo que ellos han pedido, en lo que ellos van a adquirir, ¿no? Y lo importante es que nosotros sepamos que no por yo ser ingeniero civil o yo por ser ingeniero eléctrico, por ser ingeniero mecánico, por ser arquitecto, voy a dejar de aprender de la otra carrera. En edificación eso es imposible. Es imposible que uno sea esquivo al conocimiento que tenga el otro. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en la cabeza. La experiencia que yo tengo como ingeniero de calidad me lo dice. Un ejemplo muy claro son, por ejemplo, las etapas del vaciado, ¿no? Es la etapa, tal vez una de las etapas más críticas, tanto para la parte de instalaciones como la parte civil. Uno puede decir, pero su instalación simplemente canalizas, ¿no? O sea, mucha ciencia, pero no, al final se complementa con la parte civil, porque ¿qué pasa si tú haces una canalización que al final va a terminar enredada dentro de una viga chata? ¿Qué pasa si tú colocas un centro de luz, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos utilizando el sistema de las prelosas, ¿qué pasa si tú colocas un centro de luz que, digamos, te vino desfasado dentro y lo vas a mover a unos 5 centímetros, lo colocas encima de la prelosa y cuando lo descubres tienes aceros estructurales? Entonces ahí tú estarías generando un problema, tanto como el especialista, tanto como la persona que está trabajando en la parte civil, al final también va a afectar a la arquitectura, porque imagínate de que la persona vaya a entregar, está pintando su techo y ve un centro de luz con un fierro atravesado. O sea, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todas las carreras se van a complementar. Y en esta etapa en la que nosotros vamos a entrar, que es la etapa del diseño, es en donde se debe obligatoriamente ver todo ese tipo de cosas. Lamentablemente, la mayoría de proyectistas y diseñadores no lo toman en cuenta. Y eso es algo que muchas veces repercute en los retrabajos que hay en las edificaciones. Se los digo porque me han tocado proyectos en los cuales los diseños son, la verdad que hasta da risa verlos, ¿ah? Se lo digo porque inclusive en cuadros de caída de tensión tú tenías una caída de tensión hacia uno de los primeros pisos con más de 2.5% y estaba aprobado por un ingeniero electricista que era colegiado. Se lo digo porque no es una mentira. Un cuadro de caída de tensión en el que la caída de tensión era mayor de 2.5% y fue validado y firmado por un ingeniero electricista, lo cual eso no debe pasar, ya veremos más adelante cómo es. Pero, o sea, son cosas o son consideraciones que nosotros vamos a tener en cuenta. A ver, vamos a empezar con la presentación. A ver, vamos a ver por un momento. Aquí está. Vamos a ver. A ver, no sé si se llega a ver la presentación. A ver si me confirman, por favor. Sí se visualiza. Bien, ingeniero. Ok. Como nos explicó un poco Elizabeth, el tema del título es Diseño y Supervisión de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Multifamiliares y de Uso Mixto. Vamos a aprender nosotros a cuál es el camino para nosotros poder diseñar un sistema eléctrico dentro de una edificación, desde la etapa en la que obviamente tú vas a ver el tema de la llegada hacia los medidores de luces de la concesionaria, hasta los sistemas de protecciones y los sistemas de los circuitos derivados que vayamos a tener dentro de la edificación, no solamente en los departamentos, sino también en lo que son cuartos de bombas, en lo que son el tema de los sótanos, áreas comunes, sistemas de servicio general, etc. Y el tema de la supervisión. ¿Y por qué es importante también conocer algunos criterios de supervisión? Porque a todos nos va a tocar en algún momento ser supervisión de obra. Y el supervisor, la primera característica que tiene es que debe ser espeso. Porque el supervisor es el que valida un trabajo. Y el supervisor tiene que saber que la persona o la contrata que le está entregando un trabajo no le está entregando cualquier cosa. Porque muchas veces nosotros para salir del apuro pues le decimos, oye, no, al final eso sí va a funcionar, ¿no? Déjalo y nomás, al final sí funciona. Le decimos, ¿no? Pero obviamente si un supervisor no sabe, va a firmar y al final cuando vengan los problemas de postventa, cuando vengan diversos problemas, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Le van a echar la culpa al supervisor o le van a echar la culpa a la contrata? A los dos.
Así de simple. Entonces, ahí está mi nombre, ingeniero Joaquín Reyes Jara, por si alguien quiere revisar mi número de colegiatura. Y, a ver, empezamos. Para los que recién están ingresando, por favor, su nombre en los mensajes o en el chat del grupo de aquí de la presentación y su carrera, por favor. Un poco, como para entender, dentro del módulo nosotros vamos a tener, y siempre va a ser lo más tedioso al inicio, vamos a tener un 30% de clase teórica. Es un poco tedioso, sí, porque al final van a ser varios conceptos, pero son importantes. Son importantes. Al inicio se va a sufrir, siempre al inicio de todos los cursos se sufre un poco porque siempre tienes que aprender unas cuantas cosas, ¿no? Tienes que aprenderte cuál es la distancia en la que tiene que tener desde un medidor hacia la primera llegada de alimentación, tú tienes que saber cuál es la caída de tensión máxima que debe tener en un cuadro de cargas, inclusive qué es una caída de tensión, inclusive qué es un cuadro de cargas, a veces nosotros no sabemos qué es eso, o sea, entonces esas cositas al inicio nosotros vamos a tener que plasmar, vamos a tener que verlas en un poco de el tema teórico. No se vayan a asustar, no es que se lo tengan que aprender de memoria, es que yo me toca aprender que es una instalación eléctrica al pie de la letra, así como cuando hacemos en el colegio. No, vamos a tener, yo he hecho un resumen de las cosas más importantes que vamos a encontrar dentro de todas las normativas y que nos va a servir. Y lo van a ver más adelante. Lo que sí les recomiendo es que para las evaluaciones siempre tengan en cuenta que van a también llevar su parte teórica y que siempre es bueno no memorizárselo, pero sí dar una idea más o menos de lo que se va a preguntar, ¿no? Y de lo que se va a tener. Y al final nos va a servir a todos. Al inicio es tedioso, pero al final te lo vas a memorizar y va a ser algo rutinario. Un poco de la definición de las instalaciones eléctricas en interiores. Nosotros vamos a utilizar dos documentos. El Código Nacional de Electricidad, que todos lo conocemos, cuál es el código que vamos a utilizar, el de utilización, porque estamos viendo el tema de la distribución, y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Estamos trabajando en edificaciones, tenemos que utilizar el Reglamento Nacional de Edificaciones con su normativa M0.10. ¿Y qué es lo que te dice la primera? Que es una instalación eléctrica, es una instalación de alumbrado de accesorios en un terreno, edificación o predio, desde el punto o puntos donde el concesionario u otra entidad suministra la energía eléctrica hasta los puntos donde esta energía pueda ser utilizada para algún equipo. En resumen, es la instalación que va desde tu medidor hasta tu sistema de distribución. Nada más. Esa es la definición. También incluye la conexión del alambrado de los mencionados equipos, así como la modificación, ampliación y reparación del alambrado. ¿Y qué te dice el reglamento? Te lo complementa porque ahora te dice que es una instalación eléctrica en interior. ¿Y qué es lo que te dice? Que están tipificadas en el Código Nacional de Electricidad y corresponden a las instalaciones que se efectúan a partir desde la acometida hasta los puntos de utilización. Profe, que es una acometida, no sé. Espérate al final de la clase. En términos generales, comprende a las acometidas, los alimentadores, subalimentadores, tableros, subtableros, circuitos derivados, sistemas de protección y control, medición y registro y sistemas de puesta a tierra. O sea, lo que te dice el reglamento es todo lo que tú vas a ver o lo que tienes que tener en cuenta en una instalación eléctrica interior. ¿Qué tienes que tener en cuenta? ¿Cómo alimento mi edificio? Desde un medidor. ¿Qué va a alimentar ese medidor? Un tablero. ¿Qué va a alimentar el tablero? Sistemas de distribución. Toma corrientes, alumbrado, sistemas de protección. En caso de provincias tenemos los sistemas de protección contra sobrecorrientes y sobretensiones por rayos, o sea, para rayos. ¿Y cómo protejo eso? A través del sistema de protección y control. Y a través también de energías estabilizadas, que lo vamos a ver en un ratito. No se preocupen. Tipo de edificaciones. Edificaciones residenciales, lo que vamos a ver. Viviendas unifamiliares, no vamos a ver. Viviendas unifamiliares es lo que básicamente todos tenemos en una casa, pues la llegada del medidor, un par de alumbrados, o sea, no, ni hablar. Vamos a ir un paso más adelante. Un edificio multifamiliar de 16 pisos, 20 pisos. Acá hay un edificio que está por la Estación Canadá, que tiene como 30 pisos, 31 pisos, si mal no me acuerdo. Vamos a poder diseñarlo totalmente. Edificaciones en oficinas, aquí entra el uso mixto. ¿A qué se refiere con uso mixto? Uno dice, profe, ¿qué es uso mixto? Uso mixto es cuando tú vas a construir una edificación que no solamente tiene viviendas, sino también tiene locales comerciales y tiene oficinas. O sea, es de un uso mixto. Por ejemplo, yo he hecho, he trabajado en el área de calidad ya de 2 edificaciones que tienen uso mixto. Era un piso de locales comerciales, netamente locales comerciales, y luego tenía 5 pisos de oficinas.
no me dejarán mentir, sobre todo las personas que son arquitectos o ingenieros civiles, las zonas que van con la parte de oficina tienen muy poca tabiquería, o sea, muy poco ladrillo. Eso quiere decir que solamente tienen algunas paredes de drywall. Eso es lo que se trabaja ahora. Entonces, cuando tú vas a trabajar en el drywall, obviamente que la bajada o las cosas que tú vas a tener que diseñar van a tener que acoplarse a ese tipo de materiales, ¿no? Industriales, hospitales, minería y petróleo, tal vez lo tenemos en cuenta para otras clases, pero sí también tienen sus particularidades en específico, ¿no? Edificaciones según el Reglamento Nacional de Edificaciones. Lo que nosotros vamos a ver son estas dos de aquí, las dos primeras, unifamiliar y multifamiliar, y edificios comerciales de oficinas y públicos. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer el diseño y obviamente a supervisar sus obras, ¿no? Y luego están las demás que están tipificadas, escuelas, colegios, universidades, hoteles, internados, cuarteles, hospitales, sanatorios, teatros, estudios, bibliotecas, restaurantes, aeropuertos, terminales, fábricas, etc. Y uno se preguntará, ¿y cuál de esas edificaciones es la más difícil de diseñar, no? O sea, pues aunque no lo crean, la más difícil de diseñar es la de un hospital, hasta la de un taller industrial. ¿Por qué? Porque eso necesitan suministros constantes. En una vivienda unifamiliar, por ejemplo, ¿no? A ti simplemente te llega la energía desde el medidor y la distribución viene en tableros de servicios generales, viene en tableros de control para tus equipos mecánicos, etcétera, pero no necesariamente requieres una energía estabilizada. ¿Qué es una energía estabilizada? Es la energía que viene, una energía constante, que no tiene oscilaciones. Normalmente cuando viene desde el medidor hasta un punto en específico, lleva oscilaciones dentro de toda esta circuitería. Pero lo que hace la energía estabilizada, y para eso se utiliza un tablero, se necesitan equipos mecánicos, equipos eléctricos, estabilizadores, lo que hacen es mantener constante una energía, ¿para qué? Para equipos electrónicos. Entonces, justamente los hoteles, los hospitales tienen ese tipo de cosas. Lo que son viviendas multifamiliares, edificaciones, algunos llevan. Por ejemplo, si es que tú tienes un edificio de oficinas al que le quieres colocar un sistema de accesos y un sistema de intrusión dentro de los sótanos, o sea, que quieres un sistema para que solamente determinadas personas a través de unas lectoras entren a un cuarto de control, que las puertas de los vestíbulos previos permanezcan cerradas en las partes de las oficinas para que solamente la persona que tenga una tarjeta de oficina entre. Ese tipo de sistemas sí necesita un tablero estabilizado, un tablero con un sistema estabilizado, porque como son circuitos electrónicos, son muy propensos a fallar si es que hay una oscilación dentro de la tensión que entra. Eso hay que tener bastante en cuenta. Tipo de instalaciones. ¿Qué instalaciones vas a encontrar? Porque cuando tú vas a diseñar no solamente vas a tener que ver, no, yo voy a por mi instalación eléctrica y pongo mi centro de luz y pongo mi toma corriente y pongo mi punto de televisión donde me plazca, veo que acá quede bonito y listo, lo pongo, no queda. No, ¿por qué? Porque dentro de una edificación tú tienes diversas especialidades. ¿Qué especialidades tienes? Instalaciones eléctricas, lo que vamos a aprender. Tienes instalaciones sanitarias, tienes instalaciones de comunicaciones, instalaciones de gas, servicios de detección y alarma, sistemas ASI, ventilación, HVAC, o sea, aire acondicionado, seguridad eléctrica, ascensores. ¿Es importante conocer todas? Por supuesto que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que saber un poco de cada una de las especialidades? Porque esa especialidad tiene una restricción con nuestra especialidad. Un ejemplo muy simple es el sistema de gas. ¿Por qué el sistema de gas? Porque el sistema de gas tiene una normativa que también tiene restricciones con respecto a los puntos eléctricos. ¿Qué es lo que te dice, por ejemplo, un sistema de gas? Un sistema de gas te dice de que tú tienes que tener una distancia entre un sistema, o bueno, entre un punto eléctrico y tu punto de gas de mínimo 35 centímetros. Eso es lo que te dice. ¿Y qué pasa si tú no lo conoces y lo diseñas, no? Imagínate, tú colocas un punto de cocina y a los 4 o 5 centímetros al cosita no pones un toma corriente. Porque dices, no, acá queda bonito. Pero no es así, o sea, son normativas. Y esas normativas tienen una justificación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú tienes una salida de gas muy cerca de un punto que te genera chispa? La chispa genera llama. El gas genera propagación. Y eso puede generar un incendio.
Inclusive, para cuando tienes un chispero, tu distancia entre un chispero y tu punto de gas para una cocina tiene que ser mínimo de 50 centímetros. Eso es lo que te dice la normativa de gas. ¿Puedes encontrar en la eléctrica? Muy difícil, pero lo vas a encontrar en la de gas. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, cada especialidad tiene una normativa que también tiene restricciones con las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, las instalaciones de ACE tienen una normativa para lo que son los cuartos de bombas, que es la NFPA. ¿Y qué es lo que dice la NFPA? Por ejemplo, te dice de que el sistema para que le llegue energía a una bomba contra incendio debe ser por medio de un medidor independiente. ¿Qué pasa si tú no lo conocías? Decías, oye, pucha, me falta carga para la bomba. ¿De dónde jalo carga para la bomba? Ya toda la carga que me suministró mi concesionaria ya la gasté en todos los departamentos, en el tablero de servicio general. Ah, ya, coloco un tablero, no, coloco un medidor, un medidor general, coloco un medidor, un totalizador, coloco un totalizador y de ahí derivo, ¿no? Te pago por una red privada y conecto a la bomba. Ya está. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes una suficiente carga, lo que hace la concesionaria eléctrica es darte un medidor totalizador para que tú distribuyas esa carga que te falta a donde tú quedas conveniente. Pero ¿qué pasa si tú no conoces el NFPA y dices, oye, me falta carga para la bomba? Ah, pido un totalizador. Y lo conectas al totalizador, deriva, dice, no, ya alimenté la bomba, pero acá también me falta carga al tablero de servicio general, ya lo voy a mandar acá también, lo manda al servicio general. Me falta un departamento, lo mando a un departamento. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer. La NFPA te dice específicamente de que las bombas contra incendio deben tener un medidor independiente. Eso es lo que te dice la normativa NFPA. Entonces, todas esas cositas nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Como material, yo les voy a pasar el reglamento nacional, les voy a pasar el código, les voy a pasar el manual del Código Nacional, porque el Código Nacional de Electricidad de Utilización tiene un manual donde te especifican varias cositas, y también les voy a pasar el tema de la NFPA, aunque es un poco pesado, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Pero siempre es bueno conocerlo, siempre es bueno tenerlo. La normatividad en instalaciones en edificaciones. ¿Cuáles son las normas que van a regir en mi instalación? ¿De dónde me tengo que basar? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué tengo que saber? Al menos el prólogo, al menos el resumen. ¿Qué tengo que saber? Reglamento Nacional de Edificaciones. Ya lo dijimos totalmente. La normativa técnica, la M010, instalaciones eléctricas en interiores. La normativa técnica M030, instalaciones de ventilación. No se preguntará, ¿por qué ventilación? O sea, ¿ventilación por qué? Porque estas instalaciones de ventilación no solamente te incluyen cada uno de los equipos que te encuentras en sótano, ¿no? Tú que encuentras en sótano, tú te encuentras los jet fan, por ejemplo, para que pueda absorber todo ese humo que generan los carros y pueda salir por ahí. Eso no solamente un sistema de ventilación, o sea, tienes instalaciones mecánicas dentro de las mismas edificaciones, dentro de los mismos baños, por ejemplo, ¿no? La normativa M050, climatización, no, también no encontramos mucho, pero siempre es bueno conocerlo. Normativa técnica A130, requisitos de seguridad, eso sí, totalmente. El Código Nacional de Electricidad, utilización. Y las normas técnicas peruanas, el INACAL. No sé si alguien ha escuchado el INACAL. ¿Alguien ha escuchado del INACAL en algún momento? Si por ahí tenemos el mensaje, a ver si por ahí tienen el mensaje. Si alguien conoce el INACAL, normal lo puede conocer. Sí, sabéis que conozco el INACAL, he trabajado para el INACAL. Si no, más o menos les explico. El INACAL es parte del sistema de la normativa técnica peruana, justamente como lo coloco acá, y que también valía los sistemas de calibración de diversos equipos que tú vayas a utilizar durante la obra, para que se tengan claro. Y las normativas técnicas internacionales, ¿no? La IEC, el NEMAE, el NFPA, la RITE, o sea, tenemos técnicas internacionales, pero la que más se utiliza es la IEC. La que más se utiliza es la IEC. Eso vamos a tenerlo bastante en claro. La IEC, inclusive, hay un manual de Schneider que hizo en el 2013, si mal no me acuerdo, basadas en normativas IEC. Y lo bueno de la normativa IEC es que te da bastantes flexibilidades con respecto a los datos que tú tengas que tomar, ¿no? O sea, te dice, en algunos países utilizan energía 230, utilizan diferentes tipos de entrada, de voltaje. Acá utilizamos 220. Entonces te dice,
que tú tienes que tener en cuenta el suministro de energía que se da en tu país, ¿no? Eso es lo que te dice, ¿no? Siempre hay una flexibilidad. Y eso es lo bueno de las normativas técnicas internacionales, de la IEC. Normatividad. Acá está, más o menos como lo mencionaba, el Reglamento Social de Edificaciones y tiene por finalidad normar los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de habilitaciones urbanas y las edificaciones. Te dice todo lo que tienes que tener en cuenta cuando vas a levantar un edificio. En el Código Nacional de Electricidad te dice todo lo que tienes que tener en cuenta cuando vas a generar un sistema eléctrico para un edificio, para sistemas eléctricos de media tensión, sistemas eléctricos de alta tensión, de baja tensión. Eso es lo que dice el código, ¿no? La IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, también conocida por sus siglas en inglés IEC, es una organización de normalización en los campos eléctricos, electrónicos y tecnologías relacionadas. Y las normativas técnicas peruanas, como te comentaba, ¿no? Las normas legales y el INACAL. El INACAL es el Instituto Nacional de Calidad. Tal vez por acá hay alguno que en su momento vaya a trabajar en el área de calidad de una edificación. Siempre vamos a llegar al área de calidad de una edificación. Siempre, siempre. Y nosotros vamos a trabajar de la mano con el INACAL. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a calibrar diversos equipos, no solamente por la parte por la parte eléctrica, sino también, acá creo que varios civiles, arquitectos, también por su parte, van a ver varias cosas que estén relacionadas con calibraciones con el INACAL. Por ejemplo, el medidor de humedad, cuando vayas a hacer las entregas de tu departamento, cuando vayas a estar haciendo el pintado de tus muros, tienes que tener tu medidor de humedad. Y en el caso de nosotros, cuando vamos a trabajar en instalaciones eléctricas, lo que hace el INACAL, o bueno, la certificación que tiene el INACAL es cuando tú haces calibraciones de telurómetros, pues sobre todo esos equipos que son indispensables en una obra, megómetro, telurómetro. Y también para otro tipo, ¿no? Para instalaciones sanitarias tienen los manómetros, ¿no? Lo clásico. La normativa técnica, la M010, ¿cuál es el alcance? La aplicación obligatoria de la norma, obligatoria. El área de diseño de instalaciones eléctricas, ya sabemos cuál vamos a ver nosotros, los edificios multifamiliares, edificaciones en oficinas y retails o comerciales, y los cálculos de iluminación, tablas de iluminación de ambientes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a ver en un proyecto que el proyectista que hizo el sistema de tomacorrientes, el sistema de fuerza, los diagramas unifilares, etcétera, no es tal, en muchos casos, no es el mismo que te hace el plano de alumbrado. ¿Y es por qué? Porque los planos de iluminación conllevan un análisis mucho más amplio. No es solamente, oye, mira, acá voy a poner una caja ortogonal porque acá hay bastante espacio, plac, lo pongo. No, acá en el área común voy a poner, como me plazco, pongo 3 dicroicos, pongo 3 centros y acá me parece que puede ir una luz LED, lo pongo ahí. O sea, no es eso. Uno tiene que tener en cuenta muchas veces también el equipo que se desea instalar en esos ambientes. Entonces se necesita un análisis mucho más amplio. A ver, evaluación de la demanda. Tienes 3 métodos que ahorita vamos a ver para ver la evaluación de la demanda, que es lo primero que nosotros vamos a ver. Lo primero que nosotros vamos a ver son las evaluaciones de la demanda. Y luego tienes componentes de un proyecto de instalación eléctrica interior. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tú vas a generar? Una memoria descriptiva, factibilidad y punto de entrega del servicio público, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, los planos y los certificados de habilitación de proyectos. Eso es lo que nosotros nos tenemos que memorizar, que vamos a tener, vamos a generar y al final también vamos a entregar. A ver, no avanza, a ver. Ahora sí. Evaluación de la demanda. ¿Cuáles son los métodos? Método 1. Vamos a considerar las caras realmente instalarse en la edificación, los factores de demanda y simultaneidad que se obtienen durante la operación de una instalación. ¿Cuándo yo puedo utilizar el método 1? O sea, ¿cuándo tengo que saber yo la carga que realmente voy a instalar? Cuando necesitas o cuando vayas a diseñar una edificación que requiera requiere una precisión al momento de adquirir equipos. ¿Y cuándo tú necesitas una precisión para adquirir equipos? Porque no puede fallar en un hospital. Porque ¿qué pasa si hay fallas en un hospital?
Tú no puedes cortar un suministro de energía a un hospital, no puedes. No, jamás en la vida. O sea, tú tienes que diseñar correcta y perfectamente un hospital y una planta industrial. ¿Por qué? Porque las dos son áreas que no pueden detenerse. Entonces, para ese tipo de edificaciones sí se necesitan cargas reales, ¿no? Se tienen que considerar las cargas reales. Y es un método un poco complicado porque tienes que buscar las fichas técnicas y conforme a las fichas técnicas, tú tienes que trabajar, hacer tus cálculos, entre bastantes cosas, ¿no? Y luego tienes el método 2, que es el método que nosotros vamos a utilizar, que es considerando las cargas unitarias y los factores de demanda que estipula el Código Nacional de Electricidad, Utilización o las normas DGE correspondientes. El factor de simultaneidad es asumido y justificado por el proyectista. ¿Qué son factores de simultaneidad? No te adelantes. Más adelante lo vas a ver. Pero nosotros vamos a utilizar este método, el método 2. Vamos a considerar cargas que el mismo Código Nacional de Electricidad me lo estipula. Entonces, vamos a continuar. La normativa técnica, justamente lo que les comentaba, ¿no? El alcance, el área de diseño, los cálculos de iluminación, la evaluación de la demanda, cuáles son los métodos. Este es un resumen. Y los componentes de un proyecto de instalación eléctrica interior, que es lo que vamos a tener y lo que vamos a generar. ¿Qué genero primero yo? A ver, la normativa técnica me dice cuál es el objeto, cuál es el objetivo, establecer los lineamientos técnicos mínimos que se deben considerar para el diseño y construcción de las instalaciones eléctricas interiores. 2, la finalidad, que va a ser la de proveer de niveles adecuados de seguridad eléctrica en las edificaciones que garanticen la salud de las personas y el suministro continuo de la energía eléctrica. Y el artículo 3 te dice el ámbito de aplicación, ¿no? Las disposiciones de esta norma técnica son de aplicación obligatoria a toda instalación en los distintos tipos de edificaciones incluidos en el presente reglamento. Debe cumplirse tanto en edificaciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones, refacciones, acondicionamientos, puesta en valor histórico monumental y en general cualquier proyecto que modifica o requiere una instalación eléctrica segura, así como en toda edificación independientemente de la antigüedad de su construcción, según lo disponga la autoridad. En pocas palabras, tienes que cumplirlo, así estés haciendo una casa en el cerro. Ese es el resumen. Tú tienes que cumplir lo que te dice la norma. Aunque también a veces la norma puede tener algunos artículos, algunas condiciones bien raras. No sé si ustedes han visto el tema, por ejemplo, de tomacorrientes. En alguna edificación han visto los famosos tomacorrientes 3 en línea. Estos tomacorrientes, que son los que tienen los 3 agujeritos. ¿Cuál es el problema con los tomacorrientes, esos 3 en línea, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la norma? La norma te dice que en departamentos solamente puedes, o en una edificación solamente puedes colocar tomacorrientes 3 en línea y tomacorrientes tipo chuco. ¿Cuál es el tomacorriente tipo chuco? Es ese tomacorriente que tiene el que encuentras como salida para una lavadora, ¿no? Esos tomacorrientes gruesos. La norma dice que esos son los únicos que puedes poner. Pero ahora, por ejemplo, una persona que es arquitecta, una persona que es un ingeniero civil, inclusive un arquitecto en diseño de interiores, que es el que hace todo el tema del modelamiento interior dentro de un departamento, ve un tomacorriente 3 en línea y dice, ¿cómo conecto mi celular? ¿No? ¿Cómo conecto mi microondas? ¿Cómo conecto mi horno? O sea, ¿cómo hago? Porque ningún tomacorriente, ningún artefacto o equipo viene con esos 3 en línea, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? Entonces la norma quiere alinearse un poco a cómo se usa en el exterior, pero no sabe que aquí en el Perú todavía todos los equipos vienen de China, vienen de Japón, vienen de países donde no usan ese tipo de enchufes, ¿no? Entonces, cuando tú vas y quieres instalar, tienes que comprarte obligatoriamente un adaptador. Pero también tienes que saber comprar un adaptador, porque ¿qué pasa? Que cuando tú compras un adaptador, a veces te viene con una capacidad de amperaje que te viene chiquito ahí abajo, ¿no? Y digamos, ¿no? Tú colocas una simple arrocera, lo colocas, no aguanta la capacidad de corriente que necesita una arrocera y se empieza a quemar. Entonces es un poco, a veces las normas te generan un dolor de cabeza también. Por ejemplo, ahorita estoy en una edificación en las cuales
nosotros hemos hecho un pedido ya para toda la edificación, ¿no? Los tomacorrientes 3 en línea, ya estaban viniendo, estaban en barco, estaban llegando tan cerca, y vino el arquitecto, vio y le dijo, y le juro que le dijo al jefe de la supervisión, a ver, conecta tu celular, le. ¿Está descargado? Conecta tu celular. Sacó su cargador, ¿y cómo lo conecta? No es un 3 en línea. Y dijo, oye, no, no seas payaso, ¿por qué me colocas esto? No, la norma me lo dice. Y el diseñador puso dentro de la especificación que solamente se deben utilizar 3 en línea. Realmente que nosotros en el área de instalaciones recomendamos, dijimos, oye, ¿sabes qué? La norma te dice 3 en línea, tema de la normativa, pero por el tema del uso, por el tema del uso común que se tiene dentro de un departamento, te recomiendo que coloques un dado 3 en línea y un dado americano. Con eso eres feliz. Lo denegaron, dijeron, no, la norma dice 3 en línea, lo colocaron, ahora es un problemón porque quieren un cambio. Entonces, a veces las normas nos dan un dolor de cabeza y a veces nos dan soluciones. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso y también saber en qué formas poder llevar que esas normas no necesariamente sean la última palabra, tal vez, ¿no? Dentro ya del mismo proceso constructivo. Pero dentro del diseño, sí. Te dicen, las instalaciones eléctricas en edificaciones están reguladas por el Código Nacional, correcto, y corresponden a instalaciones que se efectúan a partir de la cometida o punto de entrega. Profe, sigo sin saber que es una cometida. Espérate. Siendo la presente norma técnica de alcance para todo el territorio nacional, el proyectista considera el contexto operacional o condiciones especiales donde se construye la edificación para incorporar en el proyecto las consideraciones que garanticen la seguridad de sus ocupantes. Y en todo lo no indicado de manera expresa en la presente norma, los estándares deben basarse, en primer orden, en una norma técnica peruana y reglamentos técnicos emitidos por las autoridades competentes. En caso de no existir, se deben aplicar supletoriamente las normas en el orden siguiente: las normas ISO ISO en su edición más reciente y normas de instituciones reconocidas a nivel internacional. ¿Qué es lo que te quiere decir? ¿Qué significa? Que tú tienes un rango de normas que tú debes seguir. Esto quiere decir que tú tienes una norma que debes seguir como primer orden, una norma que sigues como segundo orden, etc. O sea, no es que, por ejemplo, si viste una especificación y viste un listado de normas que estaban en ese orden, es porque el proyectista dijo, no, ¿sabes qué? Lo voy a colocar por vocales, ¿no? Primero la A, luego la B, luego la C. No. Hay un primer orden que se debe seguir para nosotros poder, para poder seguir el lineamiento de esas normas. Nosotros nos basamos en primer lugar, cuando son instalaciones eléctricas, en el Código Nacional de Electricidad. Va en primer orden. Y en segundo orden, el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y de ella vienen todas las normativas, bueno, ya viene el tema de la IEC y luego vienen todas las normativas técnicas peruanas, de instituciones que se encuentran acreditadas tanto en el área de producción y calidad. Componentes de las instalaciones eléctricas en interiores. Comprenden acometido, punto de entrega, alimentadores, tableros, circuitos derivados, sistemas de protección y control, sistemas de medición y registro, sistemas de puesta a tierra y otros definidos por el proyectista. Profe, sigo sin saber qué es una cometida. Espérate. Punto de entrega, alimentador, tablero, circuito derivado. Profe, ¿qué es eso? Espérate, ya vamos a llegar, no te desesperes. El proyecto de instalación eléctricas en edificaciones. ¿Qué es lo que debe tener? Un conjunto de documentos que determinan en forma explícita las características, requisitos y especificaciones necesarias para la ejecución de la obra de instalaciones eléctricas. ¿Por qué de qué está constituido un proyecto de instalación eléctrica? Plano de especialidades. ¿Qué especialidades tienes? Alumbrado, toma corriente, tienes fuerza, relaciones, y tienes lo que son los diagramas unifilares, los sistemas de puesta a tierra, tienes los cuadros de cargas, tienen los detalles de bandejas, tienen los detalles de instalaciones de cada uno de los sistemas de puesta a tierra, tienes el esquema de montantes auxiliares, sistemas auxiliares, o sea, varias especialidades. Especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución y memoria descriptivas, la relación de ensayos y pruebas que se requieren. Y luego la construcción de instalaciones eléctricas en interiores debe ser realizada por personal técnico calificado y certificado. Eso es importante, ¿eh? Hay cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Uno es el tema del metrado y del presupuesto. Muchas veces cuando nosotros vamos a diseñar,
Lo ideal es que la persona que hace el diseño es también el que haga el metrado y el presupuesto. Ese es lo ideal. Ese es en un mundo utópico en el que todo es paz, felicidad. Pero ¿qué pasa en la actualidad? ¿Qué pasa en la vida real? En la vida real es que la persona que diseña lo deja ahí y luego viene otra persona y lo mete. ¿Y cuál es el problema ahí? Que se lo metan mal. El metrado y el presupuesto lo hacen mal. ¿Quién es la segunda persona que está calificada para poder hacer un metrado y un presupuesto de una instalación eléctrica? Es un ingeniero electricista, totalmente, y un maestro de obra de instalaciones eléctricas también. ¿Por qué? Porque al final el que va a instalar es el maestro de obra de instalaciones eléctricas. Él es el que va a hacer toda la instalación en el campo. Entonces, ¿qué mejor que la persona que está en el campo para que apoyen a hacer los metrados? Yo tengo, la verdad que ya varias obras en las cuales he tenido varios problemas con metrados y con presupuestos. ¿Por qué? Porque el que hace metrado y el presupuesto no es un especialista, no es un ingeniero eléctrico y tampoco tiene el apoyo de un maestro eléctrico, no. Y con el respeto que se pueden merecer las personas que todavía están estudiando, ¿no? Pero muchas veces las personas que meten y presupuestan son practicantes que todavía ni siquiera han pisado una obra. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo puede esta persona saber cuánta canalización voy a necesitar? ¿Cuánta luminaria voy a necesitar? ¿Qué necesito en un cuarto de bombas? ¿Qué tipo de cable necesito en un cuarto de bombas? Porque el plano te puede decir una cosa, eso sí es cierto, y el diseñador tiene que colocar todo lo necesario, pero la persona que mete el presupuesto tiene que tener el conocimiento para hacer un pedido en específico. Les juro, a mí en el tema, yo sufro con esta obra por el tema del cuarto de bombas, porque me han metrado una desgracia. O sea, me han dado cables que ni siquiera son LSOH, me han dado, en la parte eléctrica, me han dado metrados que ni siquiera me alcanzan. O sea, yo hago el pedido y las tuberías no me alcanzan. Con las justas alimento medio cuarto de bombas y las demás instalaciones tengo que estar pidiendo adicionales porque no están en mi presupuesto. Entonces siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien nosotros diseñamos, también tenemos que aprender a metrar, también tenemos que aprender a ver el tema de los presupuestos. No dejemos cuando vayamos a tener una obra, siempre revisemos cuando nosotros tenemos una obra, porque eso los diseñadores también al final terminan trabajando en campo, como es mi caso. Revisemos los metrados, revisemos los presupuestos. Siempre nosotros avisemos, oye, mira, estoy entrando a esta obra y yo la he diseñado y al final el presupuesto ni siquiera me alcanza para la mitad del edificio. Entonces nosotros siempre vamos a tener en cuenta en eso, ¿no? Siempre aprendamos también eso, aprendamos a metrar y también a presupuestar. Y luego viene la construcción de instalaciones eléctricas, debe ser realizada por personal técnico calificado y certificado, por favor, eso también totalmente. Puede sonar algo absurdo, ¿no? Porque dice, oye, es redundante, obviamente que lo tiene que colocar, pero no necesariamente es así. Muchas veces a mí me ha tocado trabajar con operarios, les juro que son operarios, que ni siquiera eran especialistas eléctricos, ¿no? Eran operarios que trabajaban en la parte civil y que en algún momento habían hecho una instalación en una casa, ¿no? Ni siquiera sabían leer planos eléctricos, no lo sabían. Y no era un personal calificado para hacer un trabajo eléctrico, porque la electricidad es delicada dentro de una edificación, muy delicada. Los suministros. ¿Qué suministros se tienen que tener dentro de una edificación? Tienes que tener servicios generales, el servicio de la bomba contra incendio y tu red privada de baja tensión. Obviamente que acá me faltó colocar, no lo coloqué o se borró, la verdad no lo sé, pero acá nosotros tenemos que añadir el suministro de los servicios generales, bomba contra incendio y el suministro de los departamentos y de ahí la red privada de baja tensión. Profe, no entiendo cuál es la diferencia, que es una red privada, no sé. Tranquilo, yo te explico así de manera rápida para que no te pierdas. El suministro de servicios generales es el suministro que te viene desde el medidor
perdón, desde la concesionaria, desde la energía que te da la concesionaria de luz en donde estés, hacia un medidor en especial que va a alimentar a los tableros que van a alimentar áreas comunes, que van a alimentar tableros de sótanos y que van a alimentar alumbrados en pasillos y vestíbulos previos de escaleras. Luego, el suministro de la bomba contra incendio, como dice su nombre, como te expliqué, la NFPA es muy rigurosa en ese tipo de cosas y te dice que el suministro para la bomba contra incendio tiene que ser independiente. Entonces, tienes tu suministro independiente, tienes tu medidor independiente para la bomba contra incendio. Luego tienes los suministros para los departamentos, correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la alimentación, desde la comunidad que te viene para la alimentación que te da la concesionaria, vas a tener una alimentación para un banco de medidor. Y en ese banco de medidor vas a tener diferentes tipos de cajas, F1, F2, dependiendo de lo que vayas a diseñar, que va a alimentar a un departamento en específico. Digamos, ¿no? Tienes 4 bancos de medidores. Entonces, alimentas uno, alimenta una cantidad de departamentos. Alimentas otro, alimentas otra cantidad de departamentos. Alimentas otro, tienes otra cantidad de departamentos. Y cuando justo vas a llegar al quinto suministro de los medidores, se te acaba la carga contratada. Se te acabó. Tú pagaste por una cantidad, porque normalmente es la que se diseña, la carga que te va a dar el edificio. Y tú dices, oye, pero me falta un medidor. Me falta un banco de medidores. Ese banco de medidores alimenta 2 pisos, 3 pisos. ¿Cómo hago? Entonces la concesionaria te dice, ok, no tengas ningún problema. Yo voy a dejarte un medidor totalizador. O sea, voy a darte energía a un medidor totalizador para esa carga que te falta. Y luego tú de ahí vas a hacer el cableado correspondiente, un cableado independiente, solamente para ese tipo de, o bueno, para esos bancos de medidores que te faltan. Esa canalización que va desde el totalizador a la carga que te falta completar, esa es la red privada de baja tensión. Esa es tu red privada. Porque no te viene desde el suministro directo, no te viene desde un suministro directo, te viene desde un totalizador para poder completar la carga que faltó cuando vino la concesionaria para hacer tu instalación, faltó porque hubo un exceso. Entonces te colocan un medidor y tú tienes que hacer todo el cable independiente. ¿Qué te conlleva tener una red privada de baja tensión? Te conlleva hacer un empalme, te conlleva comprar bandeja, te conlleva meter cables, o sea, es un tema, pero siempre va a haber, así que no nos asustemos, siempre va a haber una red privada de baja tensión. No tengamos mucho problema con ese tipo de cosas. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto, profe? ¿Qué es esto? Este es un ejemplo de un esquema que yo trabajé en una obra que está aquí por Barranco, en donde yo, por ejemplo, aquí he colocado la llegada de los alimentadores de cada uno de los tipos que yo te mencioné para que más o menos tengas una idea, ¿no? De cómo es la distribución de los tableros desde tu medidor hasta el último punto de distribución del edificio, ¿no? Por ejemplo, acá tienes el tablero TSG. Te dice, viene desde el medidor. Aquí está tu suministro, el servicio general. ¿Qué te alimenta ese tablero TSG? Te alimenta 2 tableros de servicios generales. Servicio general 1 y 2. Y ese tablero de servicio general tiene una red normal. ¿Que te alimenta qué? Acá están todos los tableros. En este caso era tablero de lavandería, tablero de sótano, sótano 6, sótano 7, un tablero de transferencia automática que se encontraba en techo. Y este de aquí a su vez alimenta tableros de control. Y el tablero de servicio general 2 te alimentaba todos los tableros de los sótanos restantes, más un tablero de transferencia que se encontraba de igual forma en el techo y cada uno su tablero de control. Entonces, acá tú vas viendo, ¿no? Mi primer medidor, mi medidor de servicio general, ¿me alimenta qué? Me alimenta un tablero de servicio general. Y ese tablero de servicio general alimenta las cargas de servicios generales que te comenté. Sótanos, áreas comunes, tablero de lavandería, luego también tienes un tablero de bombas, que ahorita ya vas a ver cómo se alimenta. Y luego tienes también otro tablero de servicio general. ¿Siempre vas a tener ese tipo de esquemas? No necesariamente. Depende de la cantidad de cosas que tú tengas. Digamos que solamente en tu edificación vas a tener a 3, 4 sótanos, no vas a tener 7, vas a tener 3 sótanos, un cuarto de bombas.
Entonces ahí se va reduciendo un poco la cantidad de la carga. Pero para esta obra, la carga sí era bastante significativa, bastante grande, entonces se dividió entre 2 tableros de servicio general. Y luego, aquí tienes el otro, ¿no? Otro medidor justamente para tu tablero base. Viene el medidor, tienes un tablero de transferencias, el tablero de transferencia de la bomba contra incendio. A este alimenta un tablero de bomba contra incendio y de igual forma se alimenta los 2 tableros de control para la bomba contra incendio y para el tablero de control de la bomba yoke. Darme un tiempito para ver algunos comentarios que había estado revisando. Olga Menón respondió bien el tema del Instituto Nacional de Calidad, correcto. Jorge Luis me dice, ingeniero, nos va a pasar modelos, ejemplos de los requerimientos que menciona. Todo lo que les estoy mencionando, el tema de las condiciones, el tema de los requerimientos, reglamentos, todos se los voy a pasar, no se preocupen, todos lo van a tener. Y Paul Cameron también me dice, la norma exige tomacorriente 3 en línea y tipo Chuco, correcto. Tiene un sustento, por supuesto. ¿Por qué? Porque los 3 en línea y los tipos Chuco tienen una salida correcta que está conectada hacia la Tierra. Y también otro temita que es interesante es, ¿qué más dice? La mayoría no los utiliza, es más, ni son conocidos, claro, o sea, no son muy conocidos. Pero ¿por qué están normalizados estos? Porque normalmente esos trabajan a la tensión con la que trabajamos aquí en Perú, pues que es 220, ¿no? Pero normalmente los americanos, como dice su nombre, ¿no? Vienen de Estados Unidos, o los equipos o los electrodomésticos vienen de China, de Japón, ellos trabajan en otro tipo de tensión. Entonces, estos tomacorrientes están preparados para ese tipo de tensiones. Pero aún así, también como se indicas, Paul, la mayoría no los utiliza, la mayoría ni siquiera son conocidos. El Chuco, la mayoría casi nadie lo conoce. 3 en línea, tal vez, dice, ¿no? 3 en línea, se hace una idea, ¿no? Pero el Chuco tenía otro nombre que si mal no me acuerdo es el tipo F. Si me equivoco, me corrigen, pero sí es el tipo S. En base a que no lo puede 3 en línea o el Chuco. El mismo Código Nacional de Electricidad y el mismo Reglamento Nacional te indica el 3 en línea y el tipo Chuco justamente porque tienen esta protección a tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que si, digamos, ahí estás con tu mano mojada, ¿no? Y tocas el tomacorriente, instantáneamente el diferencial va a saltar, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice. Justamente porque tiene este sistema de protección a tierra. A ver, ya, ahora, vamos a iniciar de nuevo. Vamos a compartir la presentación. ¿Dónde estás? Aquí estás. Compartir, nos quedamos aquí. Vamos a presentar. Ok. Nos quedamos aquí. El suministro para la bomba contra incendio. Normalmente, cuando nosotros hablamos de los tableros de transferencia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un tablero el cual te va a permitir la entrada para una tensión normalizada y para una tensión de emergencia. ¿Quién te brinda la tensión de emergencia? Este señor que está acá, el grupo electrógeno. El grupo electrógeno es ese equipamiento que nosotros le llamamos de protección que se instala en la edificación para que cuando hay un corte de suministro, obviamente haya una parte, un área que va a estar con una salida hacia las salidas de emergencia y que se van a mantener constantes si hay un corte. Normalmente, las áreas que quedan protegidas por el tablero del grupo electrógeno son los sótanos, son obviamente todas las áreas que tengan luz de emergencia, que son los pasillos, los vestíbulos previos de las escaleras, que son los que van a estar en una edificación, estoy hablando, en una edificación. Porque en un hospital, por ejemplo, el grupo electrógeno tiene que estar preparado específicamente para que no pasar, si se corta la energía, no debería ni siquiera apagarse un fluorescente, ¿no? El tablero del grupo electrógeno para ese tipo de edificaciones o para ese tipo de industrias, hospitales, tiene que estar preparado para cumplir con la cabalidad o con todo el suministro eléctrico, ¿no? Pero para una edificación no. Para una edificación son algunas áreas en especial. Entonces, nosotros aquí tenemos el grupo electrógeno que tiene su tablero y como se darán cuenta, el circuito de emergencia llega hacia los 2 tableros de servicio general y hacia el tablero de transferencia. ¿Por qué?
Porque hay una parte de la red de emergencia que también va a alimentar, al igual que la red normal, también diversos tableros. O sea, todos esos tableros van a funcionar con una conexión al grupo electrógeno. En este caso, tú tienes los tableros de ascensores y tienes los tableros de las áreas comunes. Eso vamos a tener mucho en cuenta. Cuando pasamos un poco más adelante, vamos a dar cuenta, profe, ¿y por qué el tablero de ascensores tiene que estar conectado al sistema del grupo electrógeno? Profe, ¿por qué el tema de los tableros de transferencia y lo que son vestíbulos previos tienen que estar conectados al grupo electrógeno? Profe, ¿es necesario que en una bomba contra incendio tenga un tablero de transferencia? Entonces, esas cositas vamos a ver más adelante. Si alguno sabe si el tablero de la bomba contra incendio es obligatorio que tenga transferencia, lo coloca. A ver, quiero ver si alguno está o conoce más o menos un poquito de eso. A ver si alguno conoce. Dice, en base al código de necesidad de utilización correcta. A ver, Paul, tú estás bien participativo. A ver, si tú sabes si el tablero de transferencia para una bomba contra incendio es obligatorio o no es obligatorio. Para una bomba contra incendio, ¿eh? Para una bomba contra incendio. A ver, quiero ver ahí sus respuestas. Sí, es obligatorio. ¿Está seguro? A ver, ¿quién me respondió? ¿Me respondiste tú, Paul? Pablo, ¿qué son las instalaciones comerciales? Nos acercamos, correcto. ¿Qué es lo que te dice la norma? La norma te dice de que un tablero de transferencia para una bomba contra incendio tiene que ser en algunas instalaciones que el mismo código te dice, pero en una edificación que es multifamiliar, no es necesario. Los que sí tienen que tener tablero de transferencia son los tableros de vestíbulo previo. O sea, los tableros que al final van a terminar alimentando todo ese sistema de vestíbulo previo de escaleras y de ventilación de vestíbulo previo. Por eso es que todos estos tableros de transferencia de vestíbulos previos están conectados a la red normal y a la red de emergencia. Pero una bomba contra incendio en un edificio multifamiliar no es obligatorio. Pero tal como dice Pablo, en instalaciones comerciales sí es necesario. Eso quiere decir, Ingeniero, dime, ingeniero, buenas noches, Freddy Molina te saluda. hola, Obviamente, claro, obviamente la norma, bueno, es clara, pero sin embargo hay excepciones. Por ejemplo, usted menciona que en un edificio multifamiliar no es obligatorio, pero yo lo considero obligatorio siempre en cuando tenga ascensor, ¿no? Supongamos, cuando tiene ascensor, obviamente ya es obligatorio ponerlo, ya no, yo no puedo dejar varado ahí a la gente dentro del ascensor, ¿no? Por más que sea un edificio multifamiliar. Esa es mi consideración y mi opinión, ¿no? sí, correcto, pero estamos hablando de la bomba contra incendio. O sea, los tableros de ascensores y los tableros de transferencia de vestíbulo previo es obligatorio que estén conectados al grupo. Eso sí, no hay pierde. Eso sí, es obligatorio y normado en todas las edificaciones que tienen que estar conectados. Pero si hablamos de bomba contra incendio, solamente estamos hablando de bomba contra incendio. La bomba contra incendio en edificación multifamiliar no es obligatorio. Pero justo como mencionaba, en instalaciones comerciales sí. Eso quiere decir que un edificio de uso mixto sí es obligatorio que tu bomba contra incendio tenga un tablero de transferencia. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué en un edificio multifamiliar no? Es muy simple, por la utilización de los rociadores, más que todo. Porque tú en una instalación comercial, en un local comercial, tú tienes en tus oficinas, tienes un rociador. Ahora, ¿en qué casos un edificio multifamiliar puede tener un tablero de transferencia? Claro, en hospitales también, en hospitales de todas maneras es de uso obligatorio. Sí, correcto, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Y lo bueno es que muchos de ustedes tienen ese conocimiento. Entonces vamos a centrar un poco el tema del tema de ser obligatorio el tablero, el uso de un tablero de transferencia al momento de diseñar. El tablero de transferencia para vestíbulos previos, o sea, para ventilación, sí es obligatorio. Para bomba contra incendio, en un edificio multifamiliar no lo es. En un edificio de uso mixto sí lo es. ¿Y qué otra cosa tiene que alimentar mi grupo electrógeno? De manera obligatoria, mi tablero de transferencia de vestíbulo previo, ventilación de vestíbulo previo,
y mi tablero de ascensores. Porque como mencionaba el compañero hace un momento, tú no puedes dejar varada a la gente, ¿no? Para nada. Eso quiere decir que cuando tú haces tu diseño, tú tienes que ver que tu grupo electrógeno mande señal para ver si va a funcionar los 3 elevadores a la vez, si va a funcionar, no sé, si tienes 3 elevadores, va a funcionar primero el elevador 1, el elevador 3 y el elevador 2 va a quedar en descanso. Eso depende mucho del diseño que tú hagas. Así que vamos a tener bastante en cuenta eso. Muy bien, la verdad que me gusta que están todos atentos, felizmente. Vamos, seguimos. Se colgó, ya. Ese es un ejemplo. Este es un ejemplo de lo que alimenta cada uno de los medidores. Tienes el medidor para el servicio general, que alimenta tus áreas comunes, alimenta tu sótano. El tablero de la bomba ASI, que alimenta tu bomba contra incendio. Eso sí está muy, muy claro. En los colegios y centros educativos también creo. En los colegios y centros educativos, no. No. Ahí sí no es obligatorio, pero depende mucho también, como te comentaba, del diseño que tú tengas. Así que eso siempre hay que tomar en cuenta. Para la bomba ASI, acá está tu medidor. Tienes un medidor independiente para tu bomba contra incendio. Esto, por ejemplo, es una bomba que instalamos en una obra de remodelación. Y para departamentos, oficinas y locales comerciales tienes tu banco de medidores independientes y tienes también tu red privada de baja tensión. A ver, ¿qué más? Y aquí ese es un ejemplo de cómo se distribuyó en una obra en la que yo estuve elaborando. Esta es la obra Grau 15 que se encuentra por Barranco. Aquí nosotros, ¿qué teníamos? Aquí nosotros, como puedes ver por acá, aquí teníamos el medidor para servicios generales, este de aquí. Tenías un medidor BASI, que es este de aquí, y tenías tus tableros, los totalizadores. Para esta obra, nosotros tuvimos medidores totalizadores tanto para lo que son oficinas y tanto para lo que son departamentos. ¿Por qué? Porque la alimentación venía de una subestación. Aquí al costadito, nosotros teníamos una subestación eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía venía desde la concesionaria de Luz del Sur hasta la subestación, y de la subestación recién venía la alimentación para esos tableros. Eso quiere decir que el totalizador de oficinas alimentaba mediante una red privada a todos los medidores de oficinas. Luego teníamos un totalizador para departamentos, y este de aquí lo que te hacía era alimentar todos los medidores de los departamentos. Esta era un poco la organización que había en esta obra. Pero eso también va a variar mucho porque hay lo que son las obras multifamiliares. Normalmente ves solamente red privada para un poco compensar la carga que te falta. O sea, no vas a ver muchos totalizadores, vas a ver con la justas uno. Y su prestación, en lo que son multifamiliares tampoco vas a ver mucho, pero eso depende mucho de la zona en la que te encuentres. Pues, por ejemplo, ¿no? Esta obra se encontraba muy lejos de un punto de conexión para, en este caso, Luz del Sur. Entonces ellos lo que nos brindaron fue un empalme para alimentar a la subestación. O sea, cortaron vereda, sacaron sus líneas de media tensión, su línea de baja, hicieron su empalme y de ahí se conectaron a la subestación. Pero un ejemplo es, disculpen, en la obra en la que en esos momentos estoy trabajando, que es una obra multifamiliar, nosotros tenemos justamente uno de los centros de alimentación de Luz del Sur al costado. Entonces de ahí netamente viene ya toda la energía, toda la carga y no tenemos ningún problema, ¿no? Como si había por acá, que lo teníamos en un punto muy lejano. Y aquí está la organización, ¿no? Los bancos de medidores para servicios generales, para locales comerciales, oficinas y para departamentos. Ya, empezamos. Requisitos de iluminación. ¿Qué es lo que te dice? En la elaboración del proyecto de instalación eléctrica y edificaciones, los proyectistas deben realizar cálculos de iluminación convencionales o mediante programas de cómputo a fin de cumplir lo indicado en el anexo, definiendo la calidad de la iluminación según el tipo de tarea visual. Poquito para resumir, o sea, tú tienes que hacer si vas a ver todo el tema de la iluminación, hacer tu cálculo con respecto a qué, con respecto a cómo quieres que tu área esté iluminada. ¿Por qué? Porque no todas las luminarias tienen el rango de iluminación
y no todas tampoco tienen la capacidad de lúmenes que te vaya a convenir para un área específico, ¿no? Es como que tú, digamos, ¿no? O sea, quieres un alumbrado decorativo, pero que también te dé una buena calidad de luz para que la persona que entre a tu hall de recepción quede impresionado, ¿no? Eso es lo que piensa el arquitecto, eso es lo que piensa el ingeniero, el ingeniero civil, ¿no? Dice, no, ¿sabes qué? Aquí yo lo que quiero es un ambiente que tenga luminarias bonitas, que pueden ser chiquitas, pero que tenga capacidad de iluminación. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas, ver temas de fichas técnicas, saber qué luminarias van en cada uno de estos tipos, ¿no? Obviamente que yo les voy a pasar diversas fichas o diversos catálogos de luminarias que se utilizan normalmente en edificaciones. En edificaciones, ¿qué utilizas? Utilizas plafones para lo que son áreas comunes, utilizas lo que son las luces LEDs, las tiras LEDs, normalmente para lo que son los muebles. En los sótanos, que son áreas menos vistosas, utilizas obviamente lo que son los herméticos, y así más o menos va variando. Yo les voy a pasar cuando justamente lleguemos a ese tema varias fichas técnicas, ¿no? Dice, el diseño debe cumplir los requisitos de iluminación de una tarea o espacio particular de una forma eficiente. Es importante no comprometer los aspectos visuales de una instalación de iluminación simplemente para reducir el consumo de energía. ¿Esto qué significa? Significa de que tú no tienes que hacer prevalecer lo que la persona vaya a pagar sobre la buena calidad de iluminación que debe tener un ambiente. Porque muchas veces lo que nosotros, o bueno, lo que la mayoría hace en varias situaciones es que coloca una luminaria que, bueno, te consume menos, tal vez se ve bonita, pero tú entras y solamente un área está iluminada y lo demás está oscuro. Entonces esas cositas también vamos a aprender a ver, vamos a aprender un poquito a valorar, ¿no? El tema de los lúmenes y las refracciones lumínicas. Por ejemplo, es el que se encuentra en la norma técnica de la M010, que son los lineamientos técnicos para el diseño de instalaciones interiores en edificaciones. Y por ejemplo, es una tabla que te dice qué cosa. Te dice, tipo de interior, tarea o actividad. Te dice, en zona privada, en dormitorio, ¿cuántas luces debes tener? 50 luces. Entonces, cuando tú vayas a tu ficha, dices, ok, en un dormitorio debo tener mínimo 50 luces. ¿Qué luminaria puedo utilizar? Y colocas ahí, puedo utilizar tal luminaria. Puedo utilizar esta luminaria, esta luminaria, esta luminaria, esta luminaria. Una vez que sabes que esa luminaria va a completar con los luxes que tú vas a tener o tú tienes, que es una unidad de medida de iluminación, ahí lo que tú vas a hacer es decir, ya, okay, voy a elegir y listo. Entonces, con esta tabla tú te vas a guiar, tú vas a saber ya, o sea, tú vas a agarrar tu ficha y vas a decir, ok, esta para dormitorio queda, listo. Para el baño, igual. Para el baño, zona de espejo, igual. Para la cocina, para la sala de estar, para el comedor, para los estudios, almacenes, walking closet, patios, zonas abiertas, estacionamiento bajo techos, zonas comunes, etc. Este es un pequeño ejemplo, nada más, es un extracto, porque de por sí en la norma te dan como 3 páginas, si mal no me acuerdo, de cada uno de los ambientes que va a tener su requisito mínimo de iluminación, ¿no? Y algunos requisitos específicos, por ejemplo, área de circulación y pasillos, te dice iluminancia al nivel del suelo, te dice 150 luces y vehículos en el recorrido. O sea, esto de acá lo vamos a... Justamente este cuadro te alivia un tema de hacer cálculos, un montón de cosas. Como te dije, como vamos a utilizar un método, que es el método que son caras que ya están predeterminadas, entonces esto nos va a ayudar bastante al momento de elegir fichas técnicas, ¿no? Luego tiene la evaluación de la demanda. Los proyectos incluyen necesariamente un análisis de la potencia instalada y la máxima demanda de potencia que requieran las instalaciones proyectadas. Hace, si mal no me acuerdo, ya casi un mes, igualito para aquí, para la empresa, nosotros tuvimos un webinar. Si alguno estuvo en el webinar que se dio en ese momento, también igual me lo vas a saber en el mensaje, pero justamente en ese momento, o en ese webinar, hicimos un estudio de potencia instalada y una máxima demanda, inclusive les di unos formatos en Excel. Si por ahí alguno lo tiene, genial, con eso vamos a trabajar también, ¿no? Entonces,
Ahí nosotros hicimos en ese webinar un análisis de potencia instalada y de máxima demanda que incluía también en la generación de un cuadro de caída de tensión. Algo súper rápido, pero que ahora vamos a ver más a fondo, vamos a ver qué significa cada cosa, ¿no? O sea, qué es una caída de tensión, por qué tengo que tener esa máxima demanda, por qué uso esto, por qué uso el otro, por qué uso este factor de utilización, por qué uso este factor de corrección. O sea, ahora ya vamos a saber un poco más, ¿no? La evaluación de la demanda puede utilizarse por cualquiera de los dos métodos indicados que ya les había comentado, ¿no? Que es el método 1, que es considerando las caras reales en hospitales, en fábricas, industrias, y el método 2, considerando las caras unitarias y los factores de demanda que estipula el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Habíamos hablado hace un ratito de lo que son las documentaciones que vamos a tener. Uno es el certificado de factibilidad de servicios. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, no todo es diseñar, ¿no? O sea, también nosotros tenemos entregables. Cuando tú haces un diseño de instalación eléctrica, no solamente entregas tu plano, que obviamente tiene que tener, hay una norma que te dice, o hay un artículo que ahorita vamos a ver, que te dice en cuánto tiene que estar escalado tu plano, cuánto lo tienes que doblar, o sea, es un tema también aparte, ¿no? También hay que entregar documentos. ¿Y por qué se tienen que entregar documentos? Porque la persona o el equipo o el staff de ingeniería que va a desarrollar esa instalación tiene que tener en cuenta para qué tú o cómo tú hiciste el trabajo. O sea, tú digamos, no hiciste un diagrama unifilar basándote en un tipo de cable, ¿no? Un tipo de cable libre de halógeno. Entonces, pero tú nunca dijiste una especificación técnica, o sea, nunca dijiste, ¿sabes qué? Yo diseñé este sistema eléctrico conforme a esto, ¿no? Conforme a este cable, conforme a este tipo de bandeja, conforme a eso, conforme al otro. Tú no lo pusiste, entonces la persona que va a instalar o que va a desarrollar va a decir, ay, creo que puedo usar este tipo de cable, me resulta más barato y sale lo mismo, ¿no? Entonces, no hay un control. Por eso es que nosotros que diseñamos tenemos que entregar este tipo de cositas. Entregamos un certificado de factibilidad de servicios, que es para una obra nueva de vivienda o fines diferentes al de vivienda, salvo que una edificación no requiera conectar a un servicio público de electricidad. O sea, tú vas a pedir un certificado de factibilidad de servicios, o sea, tu diseño va a tener también que ser evaluado por la concesionaria eléctrica para decirte, ¿sabes qué? Tu carga es viable. Listo. Te lo firma y ya tienes. Mi edificio va a ser al final o está pues compatible con lo que me dice mi concesionaria de electricidad. Pero dice que si no, pero la edificación al final no va a requerir una factibilidad de servicio si no quieres conectarla al servicio público de electricidad. O sea, cuando quieres utilizar energía renovable, cuando quieres utilizar lo que son los paneles solares, ese tipo de cositas, energía renovable, y no necesitas un certificado de factibilidad de servicio. Memoria descriptiva. ¿Qué contiene en la memoria descriptiva? Características del proyecto de instalaciones eléctricas, la ubicación, descripción arquitectónica, nombre del proyectista, o sea, tu nombre, área libre y área techada, normativa aplicada y criterios técnicos utilizados y los alcances del proyecto según corresponda a la edificación. Muy importante los alcances que nosotros tenemos que tener, porque el alcance que nosotros tenemos que colocar aquí va a estar de la mano a los contratos que nosotros hagamos con los clientes. Un ejemplo muy claro es que en la memoria descriptiva tiene que ir las luminarias que vayas a instalar, ese es uno, el proveedor de la marca que vayas a instalar, porque en los contratos uno dice, tal vez el cliente dice, ¿sabes qué? Yo toda mi vida he trabajado con un ejemplo, ¿no? Con el proveedor que se llama Portalámparas. Toda mi vida yo he trabajado con Portalámparas y quiero que mi edificación esté con el proveedor de Portalámparas. Entonces tú lo pones en tu memoria descriptiva, ¿no? Yo he hecho el diseño en base a las luminarias y a las fichas técnicas que nos brindó el proveedor Portalámparas y con las siguientes marcas Philips, marca esto, marca el otro, marca el otro. Entonces, eso quiere decir que la persona que va a instalar sabe que tiene que pedirle a Portalámparas una cotización, tiene que pedirle a Portalámparas de nuevo sus fichas técnicas para hacer una evaluación. Y de nuevo tiene que ver todo este tema, ¿por qué? Porque en obra a veces para poder reducir el presupuesto, para poder ajustar, porque ya para las alturas en las cuales vamos a instalar luminarias estamos muchas veces ajustados, tratamos de buscar fichas similares. No es lo ideal, pero siempre pasa. Entonces, siempre es bueno dejar sentado en tu memoria que tú diseñaste con respecto a una luminaria de un proveedor en específico.
Normativa aplicada y los criterios técnicos que ya los había hablado y los alcances de proyectos que también ya les estoy mencionando, ¿no? ¿Y esto a qué tiene que estar relacionado? A instalaciones eléctricas en general, circuitos derivados de alumbrado, tomacorriente, fuerzas y cargas especiales, iluminación respecto a la luz, iluminación emitida por los elementos y los equipos de iluminación, sistema de protección, el sistema de puesta a tierra, el SPAT, o sea, la puesta a tierra, contra sobrecorrientes, contra sobretensiones, sistemas de protección contra el rayo según las características del entorno. Muchas veces en provincias se utilizan los sistemas de protección contra el rayo, eso es eje. Cargas del sistema de aire acondicionado, si supieran el aire acondicionado a veces cómo hace sufrir. Sistemas de generadores de electricidad mediante energías renovables y no renovables y otras cargas. Si tú utilizas o vas a diseñar con cualquiera de estos puntos o sistemas, tienes que colocar su especificación, tienes que colocar estos criterios para su memoria. ¿Qué más tienes que entregar? O sea, ¿qué más aparte de mi planito ya? Tengo mi planito. Tengo mi certificado de factibilidad de servicios. Fui hasta la concesionaria de luz y la concesionaria se demoró 2 meses en decirme, ¿sabes qué? Tu proyecto va. Queda. Tengo mi memoria. ¿Qué más te tengo que entregar? Memoria de cálculo, donde tú tienes que describir y la formulación de los parámetros de cálculo de los diferentes diseños detallando el sustento correspondiente. ¿Qué quiere decir? Profe, tengo que colocar la fórmula que utilicé para, no sé, para hallar mi máxima demanda, para hallar mi qué de tensión. Sí. El paso a paso, no. Tienes que colocar las fórmulas que utilizaste, los sustentos que utilizaste, los programas que utilizaste, pero no necesariamente todo el procedimiento. O sea, simplemente los alcances generales y de ahí empiezas a colocar tus resultados. Porque tú tienes que justificar tu trabajo. Tienes que justificar cómo salió lo que tú diseñaste. Eso es básico, su memoria de cálculo. Y luego las especificaciones técnicas, que es la descripción y las características específicas y normas de fabricación de cada uno de los materiales y equipos a utilizarse. ¿En base a qué? A la norma técnica peruana, al reglamento técnico vigente, a las normas de la IEC, según lo indicado en el artículo 3 de la normativa técnica descrita. O sea, de este artículo. Se dan cuenta, cuando les pase el PPT, encima de cada uno de estas diapositivas se encuentra el artículo de la normativa que yo ya he mencionado anteriormente, que es la M10. Ahorita estamos viendo la normativa M010. Y aquí está el artículo en el que lo van a encontrar. Este es un resumen para que no se lean todo, básicamente, ¿no? Es lo básico que vamos a utilizar. Y la especificación técnica, ¿para qué me sirve, no? O sea, te sirve para que tú digas, oye, ¿sabes qué? Yo he diseñado para que tú coloques un tablero empotrado. ¿El tablero qué tiene que tener? El tablero tiene que ser de tal material. El tablero tiene que tener tal cantidad de perros. El tablero tiene que tener esto. El tablero tiene que ser de este material. Los alimentadores tienen que ser de tal color. Si no tienes de tal color, puedes colocarle mangas termocontraíbles. Tienes que colocarle terminales marca tanto con ojal tanto. O sea, para eso sirve tu especificación. Tú tienes que colocar lo que al final el que va a emplear o el que va a desarrollar la obra tenga que utilizar. Porque básicamente para eso tú lo diseñaste, pues, ¿no? Para esos materiales. Este es un ejemplo de la memoria de cálculo. Mira, justo lo que te decía. Demanda máxima de potencia, cálculo de la caída de tensión. Y acá está la formulita. Eso es un extracto, ¿no? Porque al final son, ¿cuántas páginas son? Eran 10 páginas. Cálculo de la caída de tensión. Los parámetros considerados para el cálculo son los siguientes. Caída máxima permisible, 2.5%. Te lo voy a explicar más adelante, ahorita, ¿no? Factor de potencia, para los departamentos, para los servicios generales. Entonces tú vas colocando todas estas cosas y luego colocas tu fórmula y luego colocas tus resultados. No es necesario que coloques todo el procedimiento, pero sí la base en la cual tú utilizaste para llegar a un resultado. Memorias de cálculo, que es la descripción y la formulación de los parámetros de cálculo de los diferentes diseños, detallando el sustento correspondiente. Para todo lo que te mencioné anteriormente, para todo esto, utilizas esto: instalaciones eléctricas, iluminación, protección, cargas de aire acondicionado, como me hace sufrir el aire acondicionado, sistema de generadores, otras cargas. De igual forma, la especificación técnica, la descripción de las características específicas y normas de fabricación de cada uno de los materiales y equipos a utilizarse cumpliendo las normativas.
Tu ejemplo, acá está. El propósito, el objetivo, la extensión, el alcance, solamente un extracto es esto. Si nos da el tiempo, voy a mostrarle una especificación técnica justamente de este edificio para que vean más o menos cómo es que nosotros tenemos que detallar eso, ¿no? Acá, justo, miren, no me había acordado que lo había puesto. Acá está, mira, por ejemplo, este es un tablero. Barras principales. Las barras principales y de derivación serán trifásicas de arreglo horizontal y vertical. Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y de dimensiones adecuadas para llevar sus corrientes nominales sin exceder el aumento de temperatura especificado en las normas ANSI y EEE y NEM. La capacidad nominal de las barras se indica en el respectivo diagrama unifilar. ¿Eso qué quiere decir? Que las barras tienen que ser de un material que no genere sobrecalentamiento al momento de que tú hagas su instalación en el tablero. Lo básico. Y aquí acá te dice todo lo que tú, por lo cual tú has diseñado, ¿no? Tu conexión de fuerza, tu cableado interno que tiene que tener, qué tipo de cable tiene que ser, qué tipo de canalizado tienes que colocar. Si es empotrado, tiene que ser canalizado PVC. Si es adosado, tiene que ser canalizado MT. Algunos, por ejemplo, cuando van a colocar tableros a la intemperie, ¿qué material utilizan cuando van a colocar los tableros a la intemperie? Pueden utilizar, ¿cómo se llama? Galvanizados en caliente. Algunos utilizan inox. El inox es carísimo. Entonces, la equivalente es el fierro galvanizado en caliente. Ambos pueden utilizarse en exteriores. Entonces, esas cositas tú vas colocándola acá, ¿no? O sea, para eso no hay ningún problema. La documentación técnica de un proyecto de instalación eléctrica. Tienes tus planitos. Lo que tú vas a necesitar para poder empezar a hacer un proyecto de instalación, ¿qué cosa es? ¿En dónde está ubicado? Los planos de plantas, los planos de corte y los planos de fachada y elevaciones. Tú necesitas, para empezar a hacer tu plano de instalación eléctrica, que la persona que te contrató te dé todo esto. Estos son los cuadros principales. Si alguno te falta, tienes que pedirlo. Obligatoriamente tienes que pedirlo. Ninguno de estos puede quedarse fuera. Todos tienes que pedirlo, porque tú tienes que saber en dónde se ubica. ¿Para qué tienes que saber en dónde se ubica? Porque voy a encontrar la medición exacta o la ubicación exacta del lote del terreno con las medidas perimétricas, así como las áreas techadas de cada una de las plantas. En ese plano se puede establecer la zona en la cual se va a ubicar el medidor de energía eléctrica con su respectiva caja metálica. O sea, no es por las puras. Porque tú vas a ver acá, te va a venir el arquitecto, te va a venir el ingeniero civil, el proyectista civil de arquitectura y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Este es mi plano de ubicación. Yo quiero acá mi obra. Entonces tú dices, ya. Tú ves, tanteas, ok. Acá, ¿qué te dice? Avenida El Sol Este, tienes pasaje Tumay, pasaje Fideli, te vas donde la página de Luz del Sur, va buscando. Centrales de distribución en Lima Metropolitana, centrales de distribución en Piura, en Huánuco, en donde sea, lo buscas ahí, dependiendo de la concesionaria que está en la provincia, ¿no? Y tú vas buscando, ok, me dice que tengo un medidor por acá. Y tú vas y justo acá hay una central de distribución. Genial. Entonces todo lo diseño conforme acá, pero porque tuviste tu plano de ubicación, tuviste tu escala, sabes tu área techada. Pero si no tienes esto, ¿cómo lo haces? Eso es lo básico, saber en dónde vas a diseñar. Ese es lo básico. La ubicación debe estar dada dentro de una manzana y con respecto a 2 o 3 calles, además del norte magnético. ¿Para qué quiero un plano de planta? Pues tienes que saber en dónde colocar los puntos de toma corriente, por dónde va a ir la canalización. A veces ese tipo de preguntas son un poquito complicadas, ¿no? Dice, se indica la ubicación y distribución de las plantas y medidas perimétricas de los diferentes ambientes, tales como salas, comedores, cocinas, dormitorios, baños de visita, patio de servicio, baño de servicio, lavandería y azotea. Y para añadir otras cositas, ambientes de oficinas, ambientes de áreas comunes, halls de oficinas, halls de departamentos, sótanos, etcétera, ¿no? Permite ver en forma detallada la ubicación de las puertas y sus tipos, ventanas, escaleras, aparatos sanitarios y otros, así como la ubicación de los contornos de los taleros de techos bajos o voladizos, ductos, etcétera. Acá, en este plano de planta, te va a venir la ubicación de tus muros de ladrillo, de tus placas. Acá tú vas a tener una idea en general de lo que vas a realizar. Aquí también podemos ver la ubicación de los muebles, tanto fijos como móviles. Por ejemplo, acá esta es la primera planta del edificio grado 15, que es el que les comentaba. Aquí, por ejemplo, tienes una oficina.
Aquí dice, acá te puedo ver la ubicación de los muebles, tanto fijos como móviles. Acá tú ves una proyección en donde supuestamente va a estar su mesa, donde va a estar su baño, etcétera. ¿No? Entonces tú ahí más o menos vas haciendo ese... Para eso tú quieres el plano de planta, porque tú necesitas saber en dónde vas a ubicar tus tomacorrientes en un área que no tenga detalle. Y acá viene lo siguiente. Plano de cortes y detalles. ¿Qué ambientes tienen detalles? ¿Qué ambientes tienen cortes? Escaleras con pasos, contrapasos y descansos. Alturas en el nivel de piso terminado y techo y espesor. Techos bajos en baños y depósitos. Inclinación de algunos techos. Variantes de niveles. Tipo, ubicación y características de algunas puertas, ventanas, mamparas, tabiques, etc. La ubicación con sus alturas respectivas de los muebles de cocina, aparatos sanitarios y otros. La implementación de falso techo y cualquier otro detalle que requiera aclaración. ¿En dónde tú requieres aclaración? En un departamento. ¿Qué cosa necesita un detalle? Una lavandería, una cocina, un baño. En un área común, ¿qué necesita detalle? Todo el área común necesita un detalle. ¿Por qué? Porque si tú lo colocas en plano de planta va a estar todo bien ajustadito, o sea, luminarias, salidas de interruptores, toma corriente, o sea, tú lo puedes colocar ahí donde sea, pero si tú tienes un detalle, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Yo coloco por el plano de planta, coloco un tomacorriente en una placa. Lo coloco, lo levanto, durante el vaciado lo pongo, ¿no? Pero ¿qué pasa si justo en el plano de planta me manda un mueble al costado, ¿no? Pero yo en mi plano de detalles y ahí justo va una celosía. Al costadito, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo tengo que reubicar. Pero y justo la persona que está haciendo la aplicación dice, oye, no, pero yo vi mi plano de planta. Pero lo que tú tienes que saber es que en los ambientes que tengan planos de detalles, el plano de detalles manda sobre el plano de planta. Porque el plano de detalles, como dice el nombre, está mucho más detallado y te da la medida real. Entonces, convengamos que yo requiero esto para que si no tengo la medida visual en el plano de planta para una parte, yo simplemente coloco una medida referencial y en mi plano de detalles coloco, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo voy a colocar un interruptor magnético por acá y por acá coloco un tomacorriente, por acá coloco una válvula, ya lo separo de la válvula de gas a la medida, etcétera, ¿no? Entonces, para eso tienes tu detalle. En el plano de detalles que te mandan, acá tú colocas tu ubicación, ¿no? La ubicación de todas las instalaciones que vayas a tener ahí. Y luego a eso obviamente se tiene que entregar la parte de arquitectura, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Planos correspondientes, instalaciones eléctricas. Antes de pasar a esta partecita, también es bueno mencionar que hay algunos planos que yo recomiendo bastante pedir. Y esos son los planos de estructuras. ¿Por qué el plano de estructuras? Porque con este sistema que estamos utilizando, ahora se está utilizando para la edificación de sistemas de las prelosas. Ya no utilizamos fenólicos, utilizamos prelosas. Yo he tenido infinidad de problemas por el tema de los canalizados, las salidas de los centros de alumbrado y sobre todo un montón de acumulación de tuberías justamente en las áreas estructurales, vigas chatas, vigas peraltadas, inclusive en placas, inclusive en placas y columnas. Entonces, ¿para qué te sirve tu plano estructural, no? O sea, el plano estructural te sirve para que tú tengas una idea de que, ok, en mi plano de planta yo puedo colocar, yo puedo colocar mi centro acá, ¿no? O sea, vengo por acá y coloco, no sé, un centro de luz por acá. Este es un local comercial, ya yo voy a colocar un centro de luz por acá. Lo coloco. Ahora vas a tu plano de estructuras y justo por acá donde colocaste pasa una viga chata. Justo por acá pasa una viga chata. Y justo cuando mandas tu plano a la empresa que te hace el tema de la prelosa, el centro te lo colocó como, no sé, como 20 centímetros más al costado. Entonces tú tienes que, obviamente, ver el tema de que tu centro vaya en donde te dice tu plano, ¿no? O sea, si que hay áreas reducidas, tienes que colocarlo ahí. Reubicarlo, ver el tema estructural, ver que justamente esas instalaciones no sean incompatibles con otro tipo de instalaciones
siempre es bueno verlo, siempre es bueno tenerlo. Entonces, como los planos estructurales siempre salen un poco antes que las especialidades, siempre sería bueno tenerlo. Siempre es bueno pedirlo y dejar sentado, ¿no? De que hiciste que ibas a ver esos temas, ¿no? Dice, Pablo, pensé que iba a decir planos de comunicaciones. Debe revisar los planos estructurales, es muy importante. Lo ideal es trabajarlo con la metodología BIM. Y acá justo quería llegar. Acá te sirve bastante el BIM. Te sirve mucho el BIM. Ahora que estamos en el tema de las metodologías BIM, de los planos en Revit, es bastante importante. ¿Por qué? Porque lo que te permite el BIM es justamente eso, compatibilizar. Te permite bastante compatibilizar el tema de todas las instalaciones que hay dentro de una edificación. Es muy bueno el BIM. Tal vez más adelante vamos a ver un poquito de algunas cositas porque yo también trabajo con especialistas BIM y siempre sufren con la parte de las instalaciones porque llevan una... las instalaciones eléctricas son bien especiales, ¿no? Entonces, tú tienes que saber modelarlas y diseñarlas bien para saber en dónde van a caer, ¿no? Ese es lo bueno. Y claro, plano de comunicaciones también es bueno tener plan de comunicaciones, pero en tu plan de comunicaciones, ¿tú qué tienes? Tienes tus cajas tipo C para lo que son salidas para TV, para teléfonos porteros, son solamente canalizados. Yo justo me refería a una parte más estructural, ¿no? Porque es lo que mayormente genera las incompatibilidades. A ver, vamos a cerrar un poquito los comentarios por acá. Vamos a pasar, ya. Nos quedan 4 minutos y podemos hacer un poquito más. Artículo 8, ya. Los planos correspondientes, ok. Tú recibiste todos los planos a los que tú tienes que entregar. Plan de instalaciones eléctricas, muestra de forma didáctica y ordenada todos los elementos que intervienen en las instalaciones. En los planos se presenta de forma gráfica con detalle las características básicas de los elementos y componentes y su ubicación. Y toda información considerada relevante para las instalaciones. Son 9:57. Me parece que podemos tener, porque se acaba a las 10, unos 3 minutos. Vamos a dejarlo ahí porque todavía falta un poquito más. Me parece que esto lo podemos ver el día jueves. Vamos a dejar unos 3 minutos para ver si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna interrogante que le haya quedado por el momento. A ver, vamos a ver el chat. En medidores, ¿qué diferencia hay entre F2 y F1? Ya, entre F2 y F1 la diferencia, que también se lo voy a explicar en alguna clase, es la capacidad de carga que va a tener o que va a ser distribuida dentro de ese banco de medidores y la cantidad de medidores que vaya a tener. Eso varía mucho, ¿eh? Eso varía mucho entre lo que te mande la concesionaria. La concesionaria tiene sus propias distribuciones de medidores y también te dice, ok, para este medidor que tienes que colocar un motorizador F2, tiene que entrar tal cantidad de carga, ¿no? Esa es más o menos la diferencia. Hay hasta F3, ¿ah? Hay hasta F3. Yo, de igual forma, tengo una distribución que trabajé con Enel. Me parece que también se las podría, sí, se las voy a pasar. Cuando lleguemos a este temita, cuando lleguemos al fondo de banco de medidores, cuál es tipo F1, F2, ahí se los voy a pasar. No se preocupen. ¿Alguna otra consulta que tengan? Normal pueden mandarlo por mensaje, pueden intervenir, pueden conectar su audio. Buenas noches, Inge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, un par de consultas antes de cerrar la sesión. Dime. Un comentario adicional sobre lo que se habló de las bombas contra incendio. Bueno, sobre lo que deberían de tener por grupo electrógeno, ¿no? Sí, yo he tenido ese detalle también en mi trabajo. Actualmente estoy en el área de proyectos de una constructora. Yo también he buscado la información y pues efectivamente la norma no obliga a que las bombas contra incendio tengan respaldo, ¿no? Pero por criterio, no sé si, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Qué ocurriría en una situación en la que ocurre una contingencia, ocurre un incendio y se va la energía, ¿no? No hay suministro eléctrico. Entonces todo el sistema de bombas se quedaría en el aire. Es algo poco probable, pero en realidad puede ocurrir, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, yo siempre considero que las bombas contra incendio deberían tener respaldo de grupo electrógeno, ¿no? Ahora, el detalle es que ya se va más a un impacto económico porque respaldar un sistema de bombas contra incendio hace que el grupo sea de mayor potencia y obviamente de mayor costo, ¿no? Entonces,
Bueno, nada más comentaré eso, a ver qué es lo que opina al respecto, ¿no? Igual normativamente es algo Sí, que... claro. Claro, tú tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque cuando uno es diseñador, cuando uno es proyectista, siempre tiene que ponerse en el peor de los casos. Siempre, siempre tiene que ponerse en el peor de los casos. Y en el peor de los casos, como tú dices, ¿qué pasa si se va la energía? Justo hay un incendio y no funciona mi bomba. Entonces, lo que uno tiene que hacer en esos casos es que si uno es el constructor y es parte del estado de instalación y no encuentre ese tipo de instalación, siempre mandar un requerimiento de información y decirle a tu propio supervisor que te diga, oye, ¿sabes qué? Mira, yo he revisado los planos y no encuentro un tablero de transferencia para alimentar de emergencia mi bomba contra incendio. Yo te puedo hacer el diseño para colocarlo en tablero de transferencia. Ahora, él va a consultar su norma y va a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, también considero lo mismo que tú, pero está fuera del presupuesto y me vas a cobrar un adicional. Y yo no tengo para pagar. Así que sigue con lo que dice la norma y no le pongas tablero de transferencia. Ahí, justo como tú mencionas, hay una parte también, ¿cómo se llama? Hay una parte del presupuesto, del dinero. ¿Por qué? Porque el tema de instalar el grupo electrógeno no solamente te conlleva a darle una mayor potencia al grupo, sino también a comprar un tablero de transferencia. Y un tablero de transferencia no es barato. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí tú tienes justamente el tema de toda la circuitería, tienes el tema de las llaves que tienen que ser, ¿cómo se llama? Con un sistema de protección, o sea, esto es un tema. Pero sí, como mencionas, es necesario, pero por el tema presupuestal también a veces no lo colocan. Pero sí, muy buena intervención, Paul. A ver, ¿qué podría compartir? Como dice, podría compartir unos planos modelos. Cuando vayamos avanzando en las sesiones, sí se le puede compartir, ¿no? El número de NFPA exacto que indica la necesidad de medidor independiente para base nos puede indicar. Les voy a pasar el link ya. Les voy a pasar el link. Porque hay diferentes tipos de NFPA. Esta es la NFPA 050, si mal no me falla la memoria. La NFPA 050 es la que te dice. Y te da bastantes lineamientos conforme también al sistema contra incendio. ¿De qué depende colocar F1 y F2? ¿Lo decir el proyectista o el concesionario? El tamaño y la ubicación, ¿cómo se define? ¿Le seguimos diseño al respecto más adelante en el curso? Pues claro, o sea, vamos despacio. Estamos en la primera clase todavía. Sí, más adelante vamos a ver, solamente te puedo adelantar de que el tema de que sea F1 o F2, lo define el proyectista, pero bajo la mirada atenta al momento de que haces tus actividades de servicio del concesionario. ¿Por qué? Porque tú tienes, o lo que tú siempre vas a tener, o lo que vas a generar, tú vas a generar un plano de detalle de los medidores. ¿Es correcto? Tú lo generas con respecto a tu carga, tú sabes que la F2 tiene que tener una determinada cantidad de, ¿cómo se llama?, de cajas, ¿no? De cajas TLT, ¿no? Pero al final viene el concesionario y te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, vi tu plano y al final dice esto. Trabájalo con esto. Eso me ha pasado 2 veces. Entonces, cuando vas a hacer tu certificado de factibilidad de servicios, siempre te lo van a mencionar, ¿no? O sea, puedes hacer una redistribución, puedes hacer estas cositas y no haber ningún problema. Pero eso lo vamos a ver con calma, con paciencia, un poquito más adelante, ¿no? Para la sesión de hoy les voy a pasar el PPT, les voy a pasar los documentos del Reglamento Nacional de Edificaciones, el Código Nacional, el manual, y voy a ver de qué forma les puedo pasar el documento de la NFPA porque es pesado. Voy a ver si lo puedo pasar por el link de WeTransfer para que lo tengan, ¿no? Es un documento que es un documento que si tú lo buscas en internet, lo que te va a decir es, oye, ¿sabes qué? Tú buscas, ¿no? Norma NFPA 050, descargar PDF. Y te va a salir solamente 3 páginas. Y de ahí te dice, esto tiene un costo. Pero, como yo siempre he dicho, si tú tienes una información, siempre es bueno compartirla para que otras personas
la puedan saber y la puedan conocer. Entonces voy a ver la forma de pasárselos al menos por un de WeTransfer, al menos, para que lo puedan tener. Y si no se puede por ser muy pesado, pues al menos pasarle las, ¿cómo se llaman? Las páginas en específico, ¿no? Pueden compartir nomás, ya que tenía inconvenientes con el ingeniero de Indesi. Ya, también, sí, les puedo compartir. Este es otro tema, ¿no? Indesi. Porque cuando tú al final vas a hacer un plano, también tienes plano de seguridad. Esos son planos que te genera Indesi, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dice? A veces en qué te molesta Indesi. No sé si a alguno le ha pasado. Es que a veces en los depósitos te dice que tienes que tener luz de emergencia en cada depósito. No sé si les ha pasado. Si les ha pasado, también me lo comentan, pero a mí me ha pasado. Pero yo le digo, sí, es un dolor de cabeza. Sí, es un dolor de cabeza. Te piden luces de emergencia hasta por las puras. A nosotros al inicio nos pedían luces de emergencia en todos los departamentos, me pedían detectores de humo hasta por montón, me pedían las luces de emergencia también en cada depósito, pero obviamente que nosotros hicimos un sustento que también en el momento se lo voy a mencionar, en el momento en el que lleguemos a ese tipo de temas, pero ahí hay formas también de poder conciliar con Indesi. Pero obviamente que eso no significa de que vayamos a ir en contra de lo que te diga Indesi, porque por algo Indesi también hace su plan de señalización, ¿no? Las señaléticas, correcto, las señaléticas. Las señaléticas es otro tema que te lo voy a mencionar cuando llegamos a la parte de la supervisión, ¿ya? Porque para el tema de las señaléticas, no solamente Indesi, sino también para las señaléticas que vas a hacer para tu bandeja, para tu tablero, ¿no? Eso también tiene una normativa, unas dimensiones. A ver, son las 16, uy, me pasé 6 minutos. Pero me parece que el día de hoy por aquí podemos dejar la clase. Aquí estaríamos dejando la clase del día de hoy. Conmigo sería todo por el día. Muy buenas noches.